Gracias le damos al Señor Jesús por estar nuevamente junto a ustedes, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos bendecir al Señor en este día por toda la misericordia, la grandeza que el Señor ha tenido con nosotros. Amén. Y cómo la palabra del Señor ha cobrado vida a través de los diferentes hermanos que han estado transmitiendo la palabra del Señor, que se han esforzado, que han trabajado, que han orado también para que esta palabra no caiga vacía, sino que llegue a los hermanos. Agradecemos a aquellos que siempre están en contacto con nosotros. Cada vez que un video de esto es editado, cada vez que algún hermano lleva la palabra, le agradezco a cada uno la disponibilidad también de los hermanos. Hay muchos hermanos que quieren decir algo y lo entendemos, que también se ha alargado muchas veces la ronda, los predicadores, así que les ruego que tengan paciencia. Y así que el Señor les bendiga y que preparen bien los sermones antes de trabajar en la palabra del Señor. También decirle a la hermandad en general, a toda la gente que nos ve y que nos escucha en los diferentes sitios, que también se preocupen de salir lo menos posible de la casa, solamente si hay que comprar o si hay que hacer algo. Hay que recordarle que el virus tiene una letalidad de un 90 y tanto % en la gente mayor de 70 años. Así que le pedimos a los hermanos que nos ven, que se cuiden, que se protejan antes que nada, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno para que puedan ser parte esencial de esta obra, de esta maravillosa obra la cual el Señor tiene con nosotros. Hermanos míos, saludamos a los hermanos que nos están viendo en este momento. Mi hermano Luis Espinosa, mi hermano Gabriel, mi hermano Gabriel Painequeo, sí, mi hermano, nuestro pastor Alfredo Escudero, todos los hermanos que siempre se conectan con nosotros y día a día lo tenemos en la exposición de la palabra del Señor. Un saludo a mi hermana Marisa Larcón también, que el Señor le bendiga. Un saludo especial a los hermanos, mi hermana Gladys Prado, que también está en sintonía. A todos los hermanos, gracias por los saludos, por su atención a la palabra. Un saludo especial para mi hijo José Miguel y para su esposa Nelly, que el Señor le bendiga. Prontamente tendremos un nuevo integrante de nuestra familia, que el Señor sea bendiciendo en un momento tan terrible, pero la voluntad del Señor Jesucristo es así que el Señor bendiga a la familia Prado González. Nos está viendo también mi hermano Roberto Salas, mi hermana Débora Ancamán, que el Señor les bendiga. Y bueno, esos son los saludos que estamos llevando en esta hora a través de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a tocar un tema hoy día que me han pedido harto, que lo hemos tratado muchas veces, pero igual lo estamos hablando. El tema del bautismo en las aguas. El tema del bautismo en las aguas es un tema bastante recurrente. Vamos a tratarlo de una manera muy simple para que aquellos que no están seguros todavía si dan el paso o no lo dan, puedan hacerlo a través de este pequeño sermón que tenemos en el día de hoy del bautismo en las aguas. Y para ello tenemos un texto muy conocido por todos, ¿no es cierto? El texto muy conocido por todos. Abra su escritura en el libro de Marcos, libro de Marcos, en el capítulo 16, desde el verso 15 en adelante. Entonces dijimos, libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Bien, dice así la letra entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Dice, y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estoy leyendo la Reina Valera del año 1960. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí tiene 2 puntos y tiene un punto y coma. Y en estas señales seguirán a los que creen. La otra versión dice a los que creyeren, y también tiene los 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el texto de la palabra del Señor que tenemos para el día de hoy. Antes de comenzar, nuestros saludos a Andrés Prado y a Susana. Dios bendiga a mi querida sobrina Susana. También a mi hermana, mi pastor Denny, que nos está viendo, Dayonel Rodríguez, Eduardo Aguilera. Hay un sinfín de hermanos que nos están viendo en esta hora. Los saludamos a la distancia. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Dijimos para comenzar entonces el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, es la gran comisión que se antepone a las diferentes gran comisiones. Vamos a comenzar hablando acerca de eso en el día de hoy. El bautismo es una parte esencial de la salvación. Hay muchos que niegan que a través de la teología cristiana que se ha llevado a muchos lugares, niegan la efectividad del bautismo. Pero la Escritura es muy recalcante en cuanto a este tema, y lo encontramos en el mismo libro de Marcos cuando dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en el texto que leímos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces después decir, no, es que dice así pero en realidad no quiere decir así, es lo que siempre nosotros, los que estudiamos la palabra, nos enferma al escuchar hablar de esa manera. También en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. Esta es la necesidad de cada uno de vestirse del Señor, de llegar al Señor y de motivarse a buscar la salvación del Señor, y de no solamente efectuar esto que para muchos es meramente un rito simbólico y es requerido para entrar, no es requerido para entrar al reino de Dios, sino que solamente para ser parte de una iglesia local, como eran los antiguos judíos. Vamos a demostrar hoy día que este bautismo que nos habla la palabra del Señor no es igual que los bautismos que hacían los judíos antiguamente. Recordemos que Pablo habló acerca de la doctrina de bautismos, lógicamente porque para los judíos no era un tema desconocido y se tomaba el nombre de la persona que hacía la escuela rabínica como una iniciación para entrar a una diferente membresía. Muchos pensaron que esto seguía así por el mismo hecho de que cuando el Señor manda a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, manda a bautizar en su propio nombre. La administración del bautismo, lógicamente, la hemos hablado muchas veces. La Iglesia del Señor Jesucristo cree en el bautismo por inmersión, es decir, sumergido. Pablo así lo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4. El libro de Colosenses capítulo 2, verso 12 dice: con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Nos habla de sepultación. La misma palabra bautismo nos indica claramente, si no estuviera transliterada, porque está transliterada, viene de la palabra baptisma, que significa sumergir, y es una transliteración de la misma palabra, es decir, tal como suena se escribió y se transcribió, no pasó a la traducción, si no hubiese dicho sumergidos. Tal inmersión tendría que decir, o sumergirlos en el nombre de Jesucristo, así debería decir, pero la palabra no está traducida, está transliterada, se traspasó tal cual. Eso es lo que sucede.
Entonces, tenemos bastantes textos, ¿no es cierto? Marcos 1:10, Hechos 8:38 al 39, como base para decir, siempre que nos habla de bautismo, nos habla de que subieron luego del agua. Muchos hablan del bautismo como la renovación de una nueva vida, pero la verdad es que Pablo ilustra que el bautismo es una representación misma de la muerte misma de nuestro Señor Jesucristo, para luego también expresar la resurrección. Pablo es elocuente al escribir en el libro de Romanos, capítulo 6, diciendo que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, el bautismo corresponde a la muerte, sepultura y resurrección. Son lo que aplica a nuestras vidas. Y experimentamos esta salvación a través del arrepentimiento, que nos indica la muerte al pecado, el bautismo, que nos indica la sepultura, y luego viene la renovación de estos votos al decir que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto lo vemos claramente expresado en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, que debería ser siempre nuestro texto base en todo lo que iniciamos, pero lo iniciamos en Marcos 16:15, por la incredulidad de lo que todos hablan. Muchos dicen Marcos 16:15, los dos puntos separan la diferencia del nombre, pero esto, en aquellos que hemos estudiado la Escritura, sabemos que no es verdadero, ya que los puntos, las comas, los guiones y los puntos y comas fueron introducidos, y también los puntos fueron introducidos para nuestra mayor comprensión. No es que estuviera así escrito, no están los puntos, ni las comas, ni los dos puntos, ni el punto y coma. Eso lo pusieron las personas para hacer una separación conforme ellos creyeron que el texto era mejor comprendido. Hechos 2:38, ¿no es cierto?, nos faculta a nosotros a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos tomar como texto base, ¿no es cierto?, al iniciar el libro de Mateo, capítulo 28, libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Y dice: id por el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora primero vimos la forma, ahora estamos viendo la forma bautismal que nos habla la palabra del Señor. Y la forma bautismal que nos habla la palabra del Señor es diferente a lo que nosotros tal vez hemos leído muchas veces de esta forma. La mayoría del mundo hoy día predica en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros vemos este mismo texto, porque no queremos entrar en polémica acerca de este texto, sino que solamente decir que el texto está en singular cuando dice bautizándolos en el nombre. Lógicamente entendieron cuál era el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no se entendió mucho antes, aunque para muchos la correcta traducción de este texto, ir y bautizar a todas las naciones en mi nombre, porque este texto se contrapone al resto de los textos bíblicos en lo que dicen los otros escritores. Es decir, solamente Mateo, en su escrito Mateo 28:19, expone el bautismo de esta manera. No hay ninguna otra reseña bíblica en toda la escritura que nos hable a nosotros de un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, hablando el apóstol Pedro a través de los escritos de Lucas, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está el texto para lo que muchos
no creen. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y que yo sepa, el Señor sigue llamando. Por lo tanto, el bautismo en el nombre del Señor, el arrepentimiento y el Espíritu Santo siguen presentes hasta el día de hoy. Los escritores, a través de la palabra del Señor, siempre para la fórmula de bautismo de Mateo 28, 19, vimos que Lucas lo expresa de una manera distinta. Lucas, al hablar de esto, en Lucas 24, 46 al 47, a nosotros nos dice de otra manera. No nos dice de la misma forma que nosotros lo vimos. Y el libro de Lucas 24 dice, y así está escrito, 24, 46, 47, y así está escrito, y fue necesario que el Cristo predicase, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que se predica en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está claro que el perdón de los pecados es en el nombre del Cristo. En Lucas 24, 46, 47 y 48. Saludo a mi hermano Samuel Alberto Pino Pino. Que el Señor le bendiga mucho. Nuestro hermano Samuel Pino. Que el Señor le guarde, le bendiga, porque siempre nos sigue en nuestras predicaciones. Mucha bendición. El bautismo entonces es una expresión, amados hermanos, en la Escritura, en el libro de Lucas 24, 46 al 48, de lo mismo que decíamos antes, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lucas 24, 47. Lucas entonces lo expone de una manera distinta al libro de Mateo, lo expone en el nombre del Señor Jesucristo, como lo expone también Hechos 2.38. Pedro lo expone de la misma manera, no solamente ahí, sino que no solamente en Hechos 2.38, sino que Pedro también lo expone en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, diciendo el bautismo que corresponde a esto. Primero nos habla en el verso anterior del Cristo. Lo voy a leer para que quede más claro mejor. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir al verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando se esperaba la paciencia en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. De más arriba, del verso 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Ahí está el que lleva el nombre, el que padeció por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto al pecado, pero vivificado en el Espíritu. El verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, a lo que estábamos leyendo, nos salva, es decir, sí salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando leemos esto nos damos cuenta entonces del pensamiento de Pedro. El pensamiento de Pedro, tanto en Hechos 2.38 como en su misma carta que él escribe en su Epístola Universal en el capítulo 3, en el verso 21, nos habla de la misma forma. Marco también nos habla del bautismo en el nombre. Marcos 16, 15, 16 y 17. Y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, realmente la acepción que se hace en el libro de Marcos, para los que tienen acceso a la enciclopedia católica, si usted lee ahí en el pie de página del capítulo 28, verso 19, en la enciclopedia católica le va a decir que en un principio el bautismo no era así,
Y se hizo luego de esa manera cuando se entendió más el misterio de la Trinidad. Y esto fue por los apologistas griegos en su influencia, comenzando por Justino el Mártir, todos los semiarrianos que había en ese tiempo, Justino el Mártir, luego Justiniano, y quien habló primero acerca del Padre y del Hijo, no incluyendo en la misma línea como una persona al Espíritu Santo. Esto se lleva a cabo luego a través de del credo Atanasio en el siglo, a principios del siglo, a fines del siglo IV, perdón, y principios del siglo V. El otro que dio origen a esta teoría fue el mismo Orígenes, Orígenes es su nombre, y son los tres apologistas fuertes que nos hablan acerca de una concepción de Trinidad, lo que nos lleva a nosotros al final a que toda la gente lo entienda de la manera que nosotros lo entendemos, lo estamos viendo en el mundo. También el apóstol Juan también lo entiende de la misma forma, hablando acerca de esto en 1 de Juan 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Esto creo que está demasiado claro. 1 de Juan 5:11 y 12. El que tiene al Hijo no tiene vida. Dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Verso 12. Termina aclarando en el capítulo, en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es que predicamos el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 4, el apóstol Pedro advierte diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de este Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, dice el verso anterior. Esta piedra reprobada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y nos da a nosotros la posibilidad a que nosotros podamos ver y podamos mirar la misericordia del Señor a través de las aguas bautismales. La Escritura, al hablar de esto, dijimos, Mateo 28:19 nos habla en singular, nos habla de el nombre, y de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no dice en los nombres, porque Dios es uno solo. Son formas o diferentes títulos de ver al Señor de distinta forma. Dios fue manifestado en carne, y ahí tenemos su condición de Hijo, porque el Hijo es una condición, es un condicionante que le pone límites al Señor mientras Él está acá en la tierra, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Él no quiso ser igual a Dios, y sabemos que el único que es igual a Dios es Dios, sino que se despojó a sí mismo. El término en griego es kenosis o kenos, que significa se vació, y eso le dio lugar a, amados hermanos, a esta condición. Por eso la Escritura dice, estando en la condición de hombre. Ahora, también nos expresa la palabra del Señor en el capítulo 1, en el verso 21 de Mateo, y nos dice que la Virgen dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado.
yo creo que es muy sencillo de entenderlo en el día de hoy. Por eso es que ningún apóstol nunca bautizó de otra manera. No tenemos a ningún apóstol bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás usted no va a encontrar otro texto en la Escritura, sino que la mención de lo que Jesús dice y la idea, amados hermanos, que plantean nuestros hermanos trinitarios o los mismos testigos de Jehová, que se equivocaron los apóstoles, creo que es lo más absurdo que yo podría haber escuchado. Esto no es la interpretación que los apóstoles le dieron a este texto, sino que, como lo hemos visto a través de esta pequeña reseña, Juan, Pablo, porque Pablo mismo se incluye en el bautismo, cuando dice el bautismo que corresponde a esto ahora, Pablo dice los que hemos sido bautizados en su nombre. Vamos a ir al texto, está en Romanos capítulo 6. Vamos a ir a Romanos 6, 3 me parece. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, es decir, se incluye? Recuerde que cuando Ananías le bautiza en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando Ananías le bautiza, dice: levántate y lava tu pecado invocando su nombre. Luego Pablo lo reitera diciendo, ¿no es cierto? Todos los que hemos sido, es decir, yo también soy bautizado en el nombre de Jesús. Ahora no sabemos por qué se cambió esta forma bautismal. Pablo dijo todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. Si seguimos viendo en la palabra del Señor, vamos a encontrarnos también, si usted me sigue, en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, antes de ir al texto, Hechos 8:12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿se fija? Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, más abajo, porque podríamos haber dicho que aquí no aparece el nombre, pero a pesar que ya dice que se bautizaban, que cuando creyeron al nombre, pero más abajo dice la Escritura en el verso, cuando los apóstoles, en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Señor, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habían orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto lo tenemos en Hechos 8:16. Si usted sigue en el mismo libro de los Hechos, luego tenemos el bautismo de Pablo en el capítulo 9. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, el bautismo de Pablo, cuando él le dice: levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que Ananías le dice. Y en el momento le cayeron de sus ojos como escamas, y al instante recibió la vista y fue bautizado, ¿se fija? Pero no aparece en qué nombre, pero Pablo después lo dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El capítulo 10 nos sigue diciendo, para aquellos que todavía tienen duda, el capítulo 10 del libro de los Hechos
también nos siguen diciendo, porque hay muchos que dicen, no, Hechos 2:38 versus Mateo 28:19. No es Hechos 2:38, son un montón de textos. Ya estamos dando varios. Ahora seguimos con Hechos 10, 48, dice, y les mandó bautizar. A ver, perdón, voy a leer un poquito más arriba para que se entienda el contexto de la palabra. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Tenemos tres entradas. La primera, a los judíos, en Hechos 2:38. La segunda, Samaria, Hechos 8:12 al 14. Ahora a los gentiles, Hechos 10:44 al 48. Yo creo que es demasiado claro. Esto de los gentiles se vuelve a producir nuevo cuando encuentran unos discípulos de Juan en Éfeso, y la forma bautismal sigue de la misma manera, para no seguir todavía en qué nombre se bautizó la polémica del carcelero de Filipo, porque creo que ya nosotros lo tenemos claro, que el carcelero de Filipo se bautizó en el nombre del Señor Jesús, porque Pablo bautizaba en el nombre del Señor Jesús, y eso lo deja muy claro en sus escritos. Pablo nos sigue hablando en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y les dijo, cuando encontró a unos discípulos que vinieron a ciertos discípulos que vinieron a Éfeso, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él. Esto es a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No podemos hablar otra cosa que la que hablaron los apóstoles. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran como unos 12 hombres. Amados míos, toda la reflexión que hemos estado haciendo nosotros acerca de esta idea bíblica del bautismo, lo hemos siempre expresado o en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesús, o Jesús el Cristo. Para los escritos antiguos es exactamente lo mismo. No tenemos otra forma de ver la palabra del Señor. Ningún apóstol bautizó jamás en la fórmula bautismal que bautiza hoy día el mundo cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno está viendo este sermón, esta reflexión de la palabra, debe entender que necesita que sus pecados le sean perdonados, y la única forma que hay es de adquirir el compromiso y tomar el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo es el único que tiene salvación, y decir otra cosa es estar fuera de la Escritura. Pedro lo dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús el Cristo, ese es el nombre, y nosotros predicamos al nombre del Señor. Muchos han adoptado la fórmula de la Iglesia Católica hasta el día de hoy,
que partió, como les decía, a fines del siglo IV y principios del siglo V, en los dos concilios que se hicieron, partiendo desde Nicea y luego Constantinopla, para ratificar la idea de las dos naturalezas de Cristo, pero también se introdujo la idea de cambiar la fórmula bautismal por la mejor comprensión, esto es lo que está diciendo, de los apologistas griegos. Es decir, la mejor comprensión de los llamados por los católicos los padres de la iglesia, y muchos evangélicos también que llaman los padres de la iglesia a aquellos que ni siquiera creían en el Espíritu Santo. Amados míos, busquemos nosotros la verdad, busquemos al Señor y hagámoslo de todo corazón. Que el Señor pueda abrir el entendimiento hoy día de aquellos que están escuchando. Si usted ha creído en el Señor, y esto quiero decirle, San Juan 3:5 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué nos habla eso San Juan 3:5? Porque hoy día nos hemos olvidado del principal fundamento que tiene el bautismo, que es el arrepentimiento. Cuando no existe arrepentimiento no puede haber bautismo. Voy a leer la parte primera que tomábamos nosotros este texto en el capítulo 2, en el verso 37, dice, porque él les pone al crucificado, ese fue el sermón de Pedro, exponer al crucificado, exponer a él que había sido torturado, que había sido asesinado, traicionado, golpeado, y él lo expone como aquel que está expuesto por David, que era la promesa y que estaba exaltado a la diestra de Dios. No vamos a hablar acerca de eso en el día de hoy porque nos alargaríamos demasiado. Y lo expone como un torturado, asesinado por los mismos judíos. Al oír esto se compungieron de corazón. Está en el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, si tú tomas el bautismo, te haces responsable de la muerte de Cristo. Por eso es que hay muchos que no se quieren bautizar, porque no se quieren hacer responsables de la muerte de Cristo. Y como no se quieren hacer responsables, no toman el nombre del Señor Jesús. Tomar el nombre del Señor Jesús significa hacerse responsable de su muerte. Significa ser parte del Señor. Como una mujer. En la mayoría de los países, Chile es uno de los países que no es así, pero en la mayoría de los países la mujer toma el nombre de su esposo. También nosotros hemos adquirido el nombre de nuestro esposo. Y ese se llama Jesucristo. En un verdadero compromiso con la palabra y con todos aquellos que buscan el evangelio verdadero y puro, porque hay muchos que se han tomado del concepto mismo de la sana doctrina, pero no entienden verdaderamente lo que significa la sana doctrina. Amados míos, todo lo que hemos estado viendo y todo lo que pasamos a través de la Escritura, lo hemos estado viendo a paso y no hemos dejado de lado absolutamente ningún texto que nos hable del bautismo, comenzando por los 4 evangelios y siguiendo luego por los escritos apostólicos. Tome usted y haga conciencia si es que no necesita que sus pecados le sean perdonados a través del nombre del Señor, como dice la Escritura, sepultándose juntamente con Él para muerte por el bautismo en su nombre. Es la realidad de lo que nos habla la palabra del Señor. Queremos dar gracias al Señor por esta pequeña forma de hacer entender el bautismo en el nombre del Señor Jesús.
y queremos orar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Padre Celestial, queremos agradecer delante de su presencia por todos aquellos que nos escuchan en esta hora, porque más de alguien va a escuchar esta palabra y la va a entender. Tal vez, Señor Jesucristo, muchos no han entendido el verdadero concepto del Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buenas noticias, y esta buena noticia es que Dios fue manifestado en carne primeramente, es decir, el Mesías no solamente era un hombre, sino que el Mesías también era el mismo Dios manifestado en carne, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Pero creo que la iglesia ha perdido el norte porque no está predicando, Señor, el Evangelio del reino de Dios, y no está predicando el nombre, y no está hablando acerca de este nombre glorioso que se llama Jesucristo. Por eso la iglesia nuestra, donde plantea el bautismo, lo plantea de la forma escritural, de la misma forma. Y creo que nuestro pastor Alfredo está haciendo lo mismo, nuestro pastor Denis Díaz está haciendo lo mismo, y todos los pastores que predican conforme al Evangelio y conforme a la Escritura van a predicar de la misma manera, conforme está escrito. Y no es una pelea entre Mateo 28:19 y Hechos 2:38, como lo han planteado otros predicadores que no hablan la palabra del Señor. Amigos míos y amados míos, en esta hora que están escuchando, hemos confiado en lo que el Señor ha hecho y esperamos en el Señor que pueda recibir esta palabra. Saludamos a la distancia a los hermanos que nos ven, a nuestro hermano José Miguel Prado, que el Señor le bendiga, a nuestro pastor Alfredo, a Soledad Vergara también, en el nombre del Señor Jesús, a mi amada esposa Verónica Alarcón, que el Señor le bendiga. Está aquí mis dos amadas, que son mi esposa y mi nieta Josefa, y saludo a la distancia también a mi hija Karen, que el Señor le bendiga, a mi hija Karen junto a su esposo Daniel y a su pequeño. Saludo a mi hermana Marisa, también a mi hermano Eduardo Aguilera, a mi hermana Débora Ancamán, a mi hermano Luis Espinosa, a todos los hermanos a Joyce Estuardo, que el Señor le bendiga también, que te bendiga Joyce Estuardo, a mi hermano Pino, lo saludaba al comenzar, nuestro pastor Alfredo Escudero, a mi hermana Liliana, le mando saludos a mi amada hermana Liliana, en el nombre del Señor Jesucristo, pastor Alfredo, también a la pequeña, a la Rocío, que el Señor le bendiga, también saludo a la Rocío, a su hijo, a todos, que el Señor les bendiga. Les saludo también a mi hermana Olguita, que el Señor le bendiga, gusto de poder tenerla junto a nosotros en el día de hoy, que la bendición del Señor también nos acompañe y esté junto a todos nosotros. Bendición para todos mis hermanos, bendición para los que nos escuchan. Mi hermano Víctor Prado también está con su mujer, con su familia. Todos los que nos están viendo, saludos para ellos en el nombre del Señor Jesús. Saludos para ellos y mucha bendición. Sigan adelante, sigamos adelante, buscando las misericordias del Señor, pero por sobre todo también debemos de influir como líderes espirituales a que nos cuidemos. Esta pandemia está ocasionando la separación y lo más terrible, que no nos podamos ver. Extrañamos a los hermanos. Se me olvidaba mis saludos para mi hermano Luis Zapata, para mi hermano Carlitos Leal, que el Señor también le bendiga, mi hermana Irma, mi hermano Marco, mi hermano Dayo, Susanita, también te saludo a la distancia. Un beso, un abrazo para mi querida sobrina, para mi sobrino Dayo, en el que el Señor les bendiga. Mi hermano Luis Espinosa,
mi hermana Gladys Prado, que el Señor le bendiga, a mi hermana Gladys, a Samuel Espinosa. Hay mucha gente mirándonos hoy día y le damos gracias al Señor por ello, y cada vez se extiende más la familia del Señor y los que enseñan la palabra del Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga mucho. Desde Santiago también nos ve mi hermano Pedro Marilao, mi hermana Isabel Marengo, que el Señor les bendiga, a Tami también, a Felipe Ángel, a todos los hermanos que gracias al Señor y por la misericordia del Señor tenemos contactos a veces. También Dios bendiga a nuestros hermanos de la radio Boanerges, que siempre están repitiendo nuestras prédicas. Gracias al Señor por esa radio que el Señor ha hecho y que ha levantado. Y no se olvide también que estamos también acá en la radio Nueva Esperanza, los días sábados de 12 a 1 de la tarde, los días sábados en la radio Nueva Esperanza, en el 103.7 de la banda FM, y también lo pueden encontrar en www.nuevaesperanzaradio.cl, que es la página. Usted le hace un enlace ahí y pincha donde dice Android, ahí pincha y ahí tiene la señal online de la radio Nueva Esperanza. Prontamente estaremos también con nuestra propia radio, ¿no es cierto? Nuestro amado Pastor Denis es el artífice de todo este movimiento, y su sueño es tener una radio que transmita la palabra del Señor y que predique al Señor Jesucristo. Así que también bendiciones para nuestro pastor, nuestro amado Pastor Denis Díaz. Realmente los extraño a todos, hermanos, desde el más niño, desde el más pequeño, desde la pequeña de Susana, los más pequeños los extrañamos, y a todos. Nuestro hermano Aarón, también que el Señor le bendiga, nos está viendo, lo saludamos también. Echamos de menos, como decía, desde los más pequeños, desde Isidora, desde el pequeño Gabriel, la pequeña Camila, son los más chiquititos, y luego vienen los más grandes, que creo que es el hermano Pedro, el hermano Espinosa. Lo echamos de menos también a los niños grandes. A todos los extrañamos, a cada uno de ustedes, que el Señor le bendiga. Un abrazo también para mi hermana Hilda Torres, para todos mis hermanos, los bendecimos a la distancia, y un abrazo fraterno para todos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Amén.